nadie puede legítimamente prohibir la compartición entre la gente. Cuando desarrolladores decían copiar o cambiar un programa es ser pirata. No es verdad. Ser pirata es atacar naves. Es muy malo. Pero compartir programas o recetas con su prójimo es bueno. El software es todo lo blando que no podemos tocar y que nos permite utilizar aparatos eléctricos, tecnología. Una computadora sin software no sirve de nada. Un cajero electrónico sin software no sirve de nada. Un celular sin software no sirve de nada. El hardware en este caso es todo lo que ves acá. Todo lo físico, lo que se puede tocar, lo tangible, lo palpable. En este caso tenemos unidades, el procesador, unidad de disquete, disco duro, la tarjeta madre, como tal. Todo eso son los componentes de hardware del computador monitor. Eso en conjunto forma lo que es el computador, ese equipo que me permite no solamente lo que su objetivo principal, que es automatizar procesos, hacer cálculos muy violentos, sino que ya tenemos aplicaciones que me permiten, por ejemplo, conectarme a internet, navegar, correr gráficos, jugar, aprender. Entonces ya tenemos, si se quiere, un dispositivo bien potente y útil para todas las actividades que podamos hacer en nuestra vida cotidiana. Richard Stallman, junto con otras personas, creó lo que se dio por llamar en ese entonces la Free Software Foundation, que aún persiste. Este grupo de programadores, que en este caso dirigía Richard Stallman, se comunicaron. ¿Por qué? Porque lo que podían hacer antes, estas empresas transnacionales vieron la oportunidad de hacer negocios y no se equivocaron. Pero lo primero que hicieron fue incomunicar a los programadores. Los incomunicaron. Lo que hacía A no lo conocía B, lo que hacía B no lo conocía C, etc. Richard Stallman se puso de acuerdo con estos programadores, entonces impidió en cierta manera lo que estaban haciendo los directores de esa empresa del instituto, pues, de Massachusetts. Y entonces se comunicó con los otros programadores y entonces echó por tierra la restricción que habían puesto los directivos. Eso pues ocasionó una especie de colapso. Tuvieron que salir ya no tuvieron más trabajo, tuvieron que irse, como dicen, a la calle a hacer las cosas en las que ellos creían, pero de manera independiente. Entonces así es como surge la Free Software Foundation y el proyecto GNU Linux. Posteriormente ellos estaban desarrollando pues todo lo que se refiere al sistema operativo, pero posteriormente surgió una persona en 1992, Linus Torvalds, y generó lo que se dio por llamar el kernel Linux. El kernel Linux no es más que unos programas que permiten interactuar al usuario con la máquina. El software libre es todo ese software, todos esos sistemas que no solamente permiten usar cajeros electrónicos, computadoras, celulares, sino que además te permiten accesar al conocimiento que está detrás de ese sistema, accesar al código fuente, tener la posibilidad de manipular ese código fuente y tener la posibilidad de distribuir ese software a conveniencia. Todo sistema tiene algo que se llama código fuente. El código fuente es lo que el programador escribe y luego puede o no, según el sistema, ser compilado. Cuando es compilado, normalmente, cuando se trata de software propietario, se entrega un ejecutable.
Entonces es el sistema, pero no puede ser visto lo que el programador escribió. Cuando uno quiere hablar de software libre, cuando uno quiere explicarle a una persona común lo que es el software libre, uno trata de buscarle algún ejemplo concreto. Nosotros vemos, por ejemplo, que hay muchas cosas en la vida cotidiana que son libres y no pensamos en eso porque desde chiquito nos han enseñado que son libres. Por ejemplo, las arepas. A uno cuando uno es chamo, a uno le enseñan cómo hacer una arepa, le enseñan a uno qué se hace con esto, con harina de maíz, le echas agua, tal y qué sé yo. Si quieres una reina pepiada la haces así, si quieres una de, no sé, de carne mechada con queso amarillo la haces así, etcétera, etcétera, ¿ok? Imagínense más bien si fuera al revés, imagínense más bien si la receta para hacer una arepa la supieran nada más las areperas. Eso es lo que pasa en el mundo de la computación, en el mundo del software. En el mundo del software tenemos el problema de que quienes están haciendo los programas se han apropiado del conocimiento. Cuando hablamos de programas como Windows, como Word, como Excel, esos programas que nosotros utilizamos día a día. La forma como están hechos esos programas es una forma que se ha mantenido privada, que se ha mantenido secreta y que solamente las grandes empresas como Microsoft, Adobe, Sun, etcétera, etcétera, solamente ellos lo conocen. Y el conocimiento para esos programas está detrás de unos muros. Pues. En los años 60, 70, cuando comenzó todo esto, cuando comenzó a desarrollarse software, era algo completamente que todo el mundo sabía cómo se hacían los programas, la gente se pasaba los códigos entre ellos. Los códigos es algo así como, cuando hablo de código, hablo así como, quiero decir los planos, ¿no? O sea, la receta. Las grandes transnacionales, empresas como Microsoft, etcétera, mantienen el código fuente de esos programas detrás de una bóveda, ¿ok? Y ha sido una tendencia que no existe solamente en el software, existe en el conocimiento en general. Esto lo descubrí yo, este conocimiento es mío y yo no lo comparto con nadie a menos que tú me pagues. Y si tú me pagas, te lo puedes quedar tú nada más y tú tampoco le puedes dar ese conocimiento a más nadie. Todo ese conocimiento, cuando se trata de software libre, está precisamente de acceso público, de acceso libre, y que el código fuente es libre y que existe libertad absoluta para distribuir, modificar, usar y mejorar el código. De alguna manera es buscar la expresión de la libertad de la persona a través del uso de la tecnología, de software en particular. Cuando se habla de software propietario, se está resaltando el carácter comercial del software y en contrapartida el software libre es como no comercial. Pero el software libre no es software gratis. Lo que significa software libre es que precisamente da la libertad de conocer el código fuente, de distribuirlo, de modificarlo y de usarlo. A eso se refiere cuando hablamos de software libre. Entonces, la diferencia del software privativo es, bueno, que te impone serias restricciones en el uso y en la forma en que se desarrolla y se gestiona la tecnología. Esas restricciones, pues, impiden que las personas compartan libremente el software. Nosotros ya sabemos que todo el software privativo, propietario, se maneja con licencias. Sabemos que si lo compramos, aunque hayamos pagado la licencia, no podemos compartirlo con otra persona. El negocio, vamos a decirlo así, del software libre está no en el pago del desarrollo realmente, sino en el pago del servicio, del mantenimiento del sistema, del entrenamiento para el uso del sistema, que son servicios que implican un costo, un pago. Claro, esa mentalidad de que yo no voy a hacer nada de gratis y otros se van a aprovechar de mi trabajo, es una mentalidad sembrada por las mismas empresas que se quieren aprovechar de este mercado. Entonces el negocio es un cambio, como lo hablábamos, un cambio de paradigma. El negocio no está en que yo voy a desarrollar un sistema en toda mi vida y voy a vivir de lo que vendo en licencias de ese sistema. La mayoría de las personas, digamos, hay muchísimas personas las que trabajan freelance en el software, lo que hacen es que ellos utilizan una copia ilegal de software. Por ejemplo, cuando se le da servicio a una pequeña y mediana empresa, pymes, ellos instalan software con licencias no legales. Entonces el costo del software es cero. Y ellos siguen ganando dinero porque ellos dan soporte, asesoría técnica, capacitación y se gana muy buen dinero. Hay muchas personas que trabajan de esa manera.
digamos, no hay que considerar que haya una anomalía en la economía, en todo este lío del software libre. La anomalía es que se ha permitido que personas como Bill Gates hayan acumulado una riqueza en su periodo de vida mucho mayor que otras familias multimillonarias en varias generaciones. Es muy ventajoso, es muy fácil de alguna manera abusar con el software, porque el software es algo intangible. Entonces, yo genero un software, lo desarrollo, lo pongo en un CD y el costo de desarrollo de una forma relativamente rápida, el costo de desarrollo como tal, yo lo cubro con cierta rapidez. Una vez cubierto el software, una vez cubierto el costo del desarrollo del software, lo que se está haciendo es vender plástico. O sea, cuando hablamos de software desarrollado en otras partes del mundo, hablamos de Windows. Entonces, bueno, eso es una palabra en otro idioma. No tiene nada que ver con nuestra cultura, con nuestro idioma, ¿no? Windows es un software que viene más que todo a solventar los problemas del público estadounidense, del público europeo, que es, digamos, el mercado que más compra ese tipo de productos, ¿ok? En Venezuela y en muchos otros países del mundo, no solamente Venezuela, en la mayoría de los países del mundo que no estamos tan desarrollados entre comillas, como lo puede estar los Estados Unidos, esas pruebas no se hacen, de tal forma que tenemos un software que ni está adaptado para nosotros, ni está adaptado para nuestra población, ni está adaptado para nuestras realidades. Entonces todo tiene implicaciones culturales. En el año 2003 yo asistí al primer Congreso Latinoamericano y del Caribe de uso y desarrollo de software libre en el Cusco, Perú. Ahí se dictó una carta que se llama la Carta del Cusco, donde la UNESCO se compromete a generar y apoyar el desarrollo y uso de software libre a nivel mundial. Y de ahí salió un grupo de desarrolladores el cual está comprometido a desarrollar, valga la redundancia, sistemas operativos en los idiomas indígenas de cada país, de cada región. Yo tomé la parte de Venezuela tras una investigación que se hizo con el gobierno venezolano y con unas universidades zulianas. Llegamos a la conclusión, por el estudio, que el 64% de la población indígena venezolana alfabetizada está en idioma guayú, ¿okay? Debido a la tecnología, cuando se introduce en estas etnias, se van perdiendo los valores epistemológicos y los valores culturales, que es muy importante de estas etnias. Este sistema operativo está basado en Linux, es exactamente en una distribución que es Debian, ¿ok? Es el sistema base, tomando esto, la traducción de este idioma, el entorno gráfico y el OpenOffice. El OpenOffice hace las veces del Microsoft Office, por nombrar uno de ellos, ¿ok? Y tiene una hoja de cálculo, un procesador de texto y un editor de láminas, o sea, unos slides de presentación parecidos al PowerPoint. Hay muchos otros desarrolladores, no solo en Venezuela, sino en muchos otros países del mundo que han estado trabajando justamente para personalizar Linux o programas de software libre para personalizarlos para su cultura, pues. Por ejemplo, en Sudáfrica también se ha repetido esta experiencia. El OpenOffice se ha traducido a varios idiomas de varias etnias propias allá de Sudáfrica, 6 etnias, si mal no recuerdo. En Chile tengo entendido que también hay otra experiencia parecida. Y la realidad es que nosotros aquí en toda Latinoamérica tenemos muchas grandes cantidades de cultura que tenemos que preservar, que tenemos que luchar para que se mantengan, y no lo vamos a lograr si simplemente tenemos lo que nos traen las transnacionales extranjeras. Tenemos que ponernos nosotros a trabajar para nosotros mismos, hacer nuestras propias aplicaciones libres que funcionen no solamente para nosotros, sino para todas las culturas que hay en nuestros propios países. ¿Okay? Eso es algo que creemos que es bastante importante, bastante primordial. En el transcurso de los 100 años próximos, el 60% de los idiomas a nivel mundial van a desaparecer. Es tanto así que los más afectados van a ser los países africanos y los países latinoamericanos, ya que tienen dentro de su geografía una diversidad de idiomas, ¿okay? Y lenguas autóctonas de los países, las cuales están siendo desplazadas, en este caso, por el español y por el inglés. 3 de cada 4 páginas web a nivel mundial están hechas en inglés. Y el 50% de los usuarios no es de habla de este idioma.
Te puedo asegurar que en todas las aplicaciones propietarias tenemos una versión, por decirlo así, libre, totalmente libre, que no tenemos que se apegan a las 4 libertades sin atentar con los derechos de autores, con el copyright que tienen los sistemas operativos propietarios, los cuales nos limitan al uso de esta sistemas operativos porque estamos violando sus derechos de autores. El software libre tiene una licencia que es la GPL, licencia pública general, ¿ok? Y se llama copyleft, le han llamado copyleft para darle la parte contraria al copyright. Esto es un trabajo también que se hizo en Blender. Blender es un editor de 3D, por supuesto libre. Todo esto es software libre, no es privativo, no hay que pagar nada y por supuesto es fácil de usar. La importancia que tiene hacer software libre y que tiene hacer una distribución nacional es que nosotros estamos resguardando el patrimonio cultural, tecnológico y epistemológico de la nación en nuestros idiomas autóctonos y en total soberanía. Nosotros tenemos el control de lo que está ocurriendo en este sistema operativo, hecho por desarrolladores de acá, y esto genera cierta seguridad para el Estado, que no va a ocurrir lo que ocurrió, por ejemplo, de llamarlo así, lo de PDVSA. Aquí se usó tradicionalmente en la industria petrolera software propietario. Software propietario incluso, fíjate, te voy a poner el ejemplo de Yagua, donde se cargan las cisternas que llevan la gasolina. ¿Te recuerdas todo ese lío que hubo aquí por la cuestión de la gasolina, etcétera? Bueno, resulta que esta gente que promovió el paro manipulaba el software desde su casa, porque ellos tenían el control del software por lo que nosotros llamamos puertas traseras. Entonces, hubo que hacer un trabajo muy fuerte, desmontar ese software y montar uno que impidiera que esta gente manipulara eso desde afuera. Entonces, ahí, como te decía, hay un problema implícito de soberanía. Para decirlo en palabras normales, eran unas computadoras en Estados Unidos las que decían quiénes tenían acceso a la red de PDVSA y quiénes no tenían acceso a la red de PDVSA. Los servicios informáticos eran subcontratados a una tercera empresa que era Intesa, la cual tenía prácticamente el control de muchas de las cosas. Inclusive cosas como la validación de los usuarios ni siquiera se hacía en Venezuela, sino que se hacía con los servidores de Intesa que estaban en Estados Unidos. Desde mi punto de vista, el decreto 3390 surge del paro petrolero. PDVSA, el que es la fuente principal de ingreso de Venezuela, se dio cuenta que necesitaba una base más firme. Parte de la soberanía que se le da a PDVSA para que los sistemas de PDVSA funcionen de forma totalmente independiente. Luego la trascendencia en todos los ámbitos, social, en desarrollo endógeno, en desarrollo cultural, social en Venezuela, es total, digamos, es un marco integral, ya que las tecnologías de información y comunicación abarcan casi todos los aspectos de nuestra vida, pues de la misma manera, al hacerlo con software libre y de la misma manera el software libre afectará todos esos aspectos. Les recuerdo que estamos trabajando con ¿qué suite de oficina? Linux. OpenOffice. ¿Sí? El sistema operativo es Linux bajo distribución débil.
la idea es poder pensar que el niño esté en contacto con todo lo que está detrás de los sistemas, detrás del software, detrás de la tecnología, desde muy temprana edad, y pensar en cómo serán nuestros profesionales del futuro, que obviamente van a ser profesionales superiores. El FreeSol es un evento que se hace todos los años en Latinoamérica, ¿okay? No solamente se hace en Venezuela, se hace en varios países de Latinoamérica. De hecho, el FreeSol significa Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. ¿Okay? Es un evento que es organizado por los diferentes grupos de usuarios Linux en Latinoamérica, ¿okay? Y se está realizando en varias ciudades simultáneamente en este momento. Hay ahora varios movimientos en el país, más o menos independientes, en función de promover el software libre. Sería interesante que estos movimientos se cohesionaran, que hubiera algún nivel de articulación, no que trabajen totalmente juntos, pero que hubiera algún nivel de articulación para ser más eficientes en el logro de objetivos. Por ejemplo, lograr que de verdad todos los centros de educación en informática, incluso los infocentros, puedan tener instalado software libre. Aquí tenemos una gran cantidad de gente, digamos 60, 70%, hasta más, que no han tenido acceso nunca a un computador, que no tienen acceso a la tecnología, que no tienen acceso a toda esa experiencia educativa que puede ser la informática, que puede ser Internet. Entonces, el software libre no podemos dejarlo únicamente para las élites, o no podemos dejarlo únicamente para las universidades, o no podemos dejarlo únicamente para impresionar a los amigos. Tenemos que llevar el software libre de alguna forma a las comunidades. La web, que es lo que nosotros realmente le llamamos Internet, pero realmente es la web, cuando navegamos, es un lugar mucho más rico, más agradable, de mayor interés para cualquier usuario, gracias a que hay aplicaciones de software libre. Al usuario final lo que le interesa es que el sistema responda, que me ofrezca soluciones, que me entretenga, que me dé información, que aumente mi capacidad de conocimiento. Entonces, en ese sentido, el software libre ofrece las mismas alternativas que el software que no es libre. El mismo diseño del sistema, en particular lo que más se utiliza ahora es el diseño de aplicaciones con Microsoft Outlook y el Microsoft Internet Explorer. Esas aplicaciones tienen componentes que aceptan que software, digamos, con solamente yo estar navegando en una página web, hay software que puede entrar en mi máquina, instalarse y ejecutarse y hacer todas las modificaciones que quieran al sistema. Casi siempre a ese software podría perfectamente dañar la máquina. O sea que muchas veces le pasa a uno cuando va a un del café, uno está utilizando la máquina con Windows y de repente empiezan a aparecer esas ventanitas con publicidad, por decirles algo. En Linux eso no pasa, porque Linux, a medida que fue avanzando, mucha gente iba encontrando los errores y los iban arreglando. Se ha descubierto o se ha podido determinar que hay software de eso que la gente compra, que tiene a través de internet lo que llaman puertas traseras y te espían. Todo el tiempo nosotros estamos recibiendo correo, email, spam, basura. Ese email spam, ¿de dónde surge? En gran parte de la información que estos software espía toman de nuestras máquinas. También tienen muchas más estrategias como los correos en cadena y este tipo de cosas. Yo creo que la finalidad principal es mantener un cierto comercio de bajo fondo, ¿no? Y que muchas veces está asociado con la pornografía, con cosas que no son fáciles de vender en cualquier sitio. Y las aplicaciones de Linux no lo están haciendo una sola persona o dos personas. Es algo que se está haciendo por decenas de miles de programadores a nivel mundial. Muchos de ellos ven el código, ven los errores y los reportan inmediatamente, ¿okay? Y permite que en cuestión de 1 o 2 días los errores sean solventados. Por ello, quien instale Linux no tiene que estarse preocupando por los virus o por los antivirus como si ustedes tendrían que preocupar otras personas, ¿okay? El software libre es trabajo en equipo, trabajo cooperativo.
yo diría que es el socialismo llevado a la informática. Conocimiento, es conocimiento compartido, que es sumamente importante. Como le dije, genera algo que es para todos y que todos pueden tocar, que todos pueden mejorar y que todos pueden seguir en mejorando. Es desarrollo, es independencia, es soberanía. Eso es